Entonces también podemos, digamos, tener esta base de que las emociones no son ni buenas ni malas. Son situaciones, perdón, son elementos en nosotros que resultan adaptativos si cumplen la función para la cual fueron hechas, para la cual están en nosotros, incluso si han sido construidas también por nuestra dinámica social, como la culpa, la vergüenza, pueden ser adaptativas. Pensemos, alguien con ausencia de culpa, pues ya conocemos el nombre, ¿no? Pues un psicópata, así tal cual, no tiene culpa, no tiene empatía, entonces, pues eso puede ser disfuncional hablando en un entorno social. Entonces, o son adaptativas o tenemos un problema y se convierten en algo disfuncional que requiere atención profesional, pero no son realmente o malas o buenas. Incluso, bueno, hay mucho escrito sobre esta emocionalidad disfuncional, que ya es el terreno de la psicopatología, pero que en principio una persona desarrolló alguna alteración en un afecto o en una emoción por una necesidad adaptativa. Pensemos en condiciones difíciles, muy, muy límites, como el abandono, como el maltrato, como el abuso. Muchas de nuestras emociones alteradas surgen de estos entornos extremos y que en su momento fueron un intento de adaptación de nuestra psique y a veces pues sí, de nuestra integralidad, podríamos decir, porque es la respuesta que mejor se adecuaba en ese momento, en esas circunstancias, hablando emocionalmente a la situación. Sin embargo, aquí y ahora podríamos ya no necesitar esas defensas emocionales o esa adaptación que hicimos en un momento dado en la infancia, porque pensemos, si en un momento sufríamos abuso y nos volvimos muy defensivos, muy aguerridos y todo el tiempo estábamos peleando, pero ahora ya no estoy sufriendo ese abuso, en este momento de mi adultez, ya no estoy sufriendo esas situaciones amenazantes, ya no será necesario estar a la defensiva todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa si yo sigo en ese canal? Voy a comprarme problemas, como decimos por allí de manera coloquial, con otras personas, porque hay otras personas que dicen, bueno, yo solamente te saludé, sí, pero ¿qué me vas a pedir, no? Entonces ya empezamos ahí con la parte defensiva cuando no es necesario. Entonces, ¿de qué depende que sean disfuncionales o adaptativas nuestras emociones, nuestros sentimientos, es decir, todo nuestro mundo afectivo? De las experiencias que tuvimos, y es importante revisar aquí y ahora si siguen siendo funcionales o ya están entrando en este terreno de lo no funcional, que me puede llevar a tener más problemas de los que realmente pues necesito. Saben, bueno, nadie necesita problemas, pero parece a veces que los buscamos de manera no consciente por estas respuestas que comentaba, que ya no están basadas en el aquí y el ahora, sino en un aprendizaje previo. Y esto tiene también su porqué. Cuando surgen estas respuestas, les comentaba hace un momento, aprendemos de manera consciente o no consciente gracias a ese tono emocional que llevan las experiencias. De ahí la memoria episódica, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas memorias vívidas de, es que yo me acuerdo, a veces decimos incluso, no me acuerdo de nada de mi infancia, pero del cumpleaños número 10 en la que mi tía hizo esto y mi mamá hizo el otro, normalmente van cargadas de afectos, de emociones, justo porque se activan mecanismos cerebrales en nosotros que hacen que esa memoria quede más a largo plazo, que quede allí, ya sea de manera consciente o no consciente, de manera implícita o explícita, porque nos va a indicar que cuando algo se parezca a esa situación, debemos estar alertas y reaccionar en consecuencia. Eso también explica cómo afecta a nosotros un hecho traumático y también cómo podemos comenzar a trabajarlo. Hay situaciones para las que se requerirán, más allá de un curso, por supuesto, necesitarán a lo mejor tratamiento o incluso una evaluación diagnóstica para ver cómo va a ser ese tratamiento por parte de un especialista en salud mental. Y bueno, pues a veces educándonos a nosotros con respecto a nuestras emociones, podemos hacer ya bastante. Entonces, todas las emociones también, que debe quedar establecido, tienen una respuesta biológica que incluye aspectos bioquímicos, es decir, a nivel de neurotransmisores y hormonas, a nivel fisiológico, que es a nivel de todos los sistemas que se mueven, sistema nervioso, el sistema simpático, parasimpático, que son los que responden a la amenaza y a la percepción de tranquilidad, dependiendo de la situación.
También a condiciones tanto internas como externas, la fisiología responde tanto si hay una amenaza de fuera como si hay una amenaza por dentro, internamente, a través de los pensamientos o de condiciones de enfermedad también. Por eso el estrés puede ser un desgaste propiciado por una situación de enfermedad. Alguien, por ejemplo, que tiene dolor crónico o infecciones recurrentes, puede tener un impacto a nivel afectivo o emocional muy importante. Vivir con dolor puede ser a veces la causa de depresión o de ansiedad o de ambas. Y también tenemos una respuesta física que se ve, ¿no? La respuesta que les comentaba, todos podemos reconocer a alguien que tiene miedo por la cara que pone. No sé si les ha pasado que hayan entrado a algún lugar y saludaron y la cara que reciben de retroalimentación de la otra persona no es de saludo, es de terror porque lo asustamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de, ay, perdón, no quise asustarte. O cuando, no sé, a lo mejor la pareja llega y les dice, tenemos que hablar, ¿no? Ay, vale, ya se pusieron a la defensiva. No, espérate, te voy a invitar a cenar. Ah, ok, ¿no? Entonces, la respuesta física que se reconoce por la expresión gestual, en la postura, en el tono de la voz, en la selección de las palabras, también nos dice que acompaña cierto afecto por parte de nosotros.